Hoy, dos comadronas caminan sin saberlo hacia la trampa que puede destapar el secreto de los bebés cambiados. Hoy, Dámaso confiesa su próximo golpe a la persona equivocada. Y hoy, Rafael se enfrenta a la decisión más dolorosa de su vida, su palacio o su familia entera. Bienvenidas otra vez, mis reinas, a un nuevo análisis de Valle Salvaje. Hoy no vengo con un capítulo cualquiera. Vengo con uno de esos capítulos que sostienen el peso de meses enteros de sospechas, de miedos y de esperas. Así que agárrense bien fuerte, sirvan su café o su té, y acomódense, porque lo que viene puede cambiarlo absolutamente todo en este valle. Empecemos por la bomba más grande de la jornada, la trampa que Luisa, Bárbara y la propia Rosalía llevan semanas tejiendo con paciencia de relojero. Las dos comadronas llegan hoy al palacio pensando que Rosalía simplemente quiere hablar con ellas. No sospechan absolutamente nada. Y ese es precisamente el punto más cruel de este momento, mis reinas, porque ellas caminan tranquilas hacia una estrategia calculada al detalle, diseñada para ponerlas contra la pared y arrancarles por fin la confirmación que nosotras ya intuíamos desde hace meses, que fueron ellas quienes intercambiaron a los bebés aquella noche. Pensemos un segundo en todo el camino que tuvo que recorrerse para llegar hasta aquí. Meses de una comadrona queriendo confesar y la otra frenándola por miedo. Meses de Rosalía acusando al hombre equivocado. Meses de Luisa y Bárbara investigando por separado, chocando entre ellas y reconciliándose después con lágrimas. Todo ese camino desemboca hoy, por fin, en un plan concreto. Y hay un detalle que a mí, personalmente, me parece precioso, mis reinas. A pesar de que Rafael la expulsó del valle, Rosalía sigue presente en esta trampa. Sigue empujando por la verdad aunque le hayan cerrado la puerta del palacio en la cara. Eso nos dice algo enorme sobre esta mujer, que ni el rechazo del hombre al que tanto acusó, ni la humillación de ser echada de su propia casa, logran apagar su determinación de encontrar a su hija. Frente a ella, las comadronas van a tener que defenderse ante tres mujeres a la vez, ante Bárbara, ante Leonor y ante la propia Rosalía. Tres mujeres, cada una con sus propias razones para exigir respuestas, cercando a dos parteras que ya no tienen escapatoria fácil. Mientras esto ocurre en el palacio, Luisa se mueve por otro lado. Busca en la cabaña de las comadronas la prueba definitiva, el elemento capaz de confirmar de una vez por todas que María y el hijo de Adriana fueron intercambiados al nacer. Y quiero que se detengan un momento en esa idea, mis reinas, el hijo de Adriana, porque esta investigación ya no habla solamente de la hija de Rosalía. Habla de otro bebé, de otro intercambio, de un segundo hilo dentro de la misma trama oscura, un hilo que puede estar conectado directamente con la propia familia de Rafael. Si Luis encuentra esa prueba hoy, esta historia da un giro que nadie va a poder ignorar, porque ya no hablaríamos solamente del dolor de una madre. Hablaríamos de un engaño que toca el corazón mismo de la casa grande. Pensemos también en lo que está en juego para las propias comadronas en este instante. Petra y Pura ya no son las mujeres tranquilas que recibían con calma a cualquiera que llegara a preguntar. Llevan semanas al borde del colapso. Pura, con la amenaza de un cuchillo todavía fresca en la memoria. Petra, cargando con una decisión pendiente sobre el destino del hijo de Adriana, una decisión que puede estallar en cualquier momento. Así que cuando lleguen al palacio, mis reinas, no se van a encontrar con dos mujeres serenas. Se van a encontrar con dos mujeres al límite, y eso, en una encerrona bien planeada, es exactamente la grieta que Luisa, Bárbara y Rosalía necesitan para que la verdad finalmente se resquebraje. Una persona aterrorizada comete errores que una persona tranquila jamás cometería. Una palabra de más, una mirada que se desvía en el momento equivocado, un silencio que dura demasiado. Cualquiera de esos detalles puede ser hoy la grieta que abra la puerta a toda la verdad. Vamos ahora con el error que puede costarle carísimo al villano de esta historia. Dámaso le revela a Mercedes cuál va a ser su próximo movimiento, y esto, mis reinas, tiene una ironía dramática que solamente esta novela nos puede regalar. Este es un hombre que construyó todo su poder sobre el secreto,
sobre la manipulación silenciosa, sobre no dejar que nadie sepa jamás lo que de verdad piensa. Y hoy, precisamente hoy, baja la guardia con la persona menos indicada de todo el valle. Le cuenta que en cuanto termine con José Luis, va a ir por Victoria, que piensa apartarla definitivamente de su camino. Y no tiene ni idea, mis reinas, de que le está entregando ese plan a la mujer que ya dejó de ser su aliada, a la mujer que finge lealtad mientras por dentro ya está del lado de Victoria desde hace tiempo. Piensen en el peso que Mercedes tiene que sostener en este momento exacto. Escuchar con calma cómo el hombre que la traicionó planea deshacerse de su nueva aliada, y no delatarse. No temblar. No dejar que ni un solo gesto revele que por dentro está hirviendo de rabia. Eso, mis reinas, no es actuación de telenovela, eso es supervivencia pura dentro de esa casa. Y esto nos deja con una pregunta que vale la pena hacerse en voz alta: ¿por qué Dámaso baja la guardia justo ahora? Puede ser simple exceso de confianza, el mismo exceso que lo llevó a subestimar a todas las mujeres de esta historia una y otra vez. O puede ser que necesite un cómplice para su próxima jugada, y crea, equivocadamente, que Mercedes todavía es esa pieza dócil que él puede seguir manejando a su antojo. Si cual sea la razón, este error le va a costar caro, porque ahora Mercedes tiene información privilegiada. Sabe exactamente lo que viene, y en esta guerra silenciosa eso vale más que cualquier arma. Y hablando de esa alianza, porque hoy da un paso decisivo. Victoria le revela a Mercedes que ya tiene un plan concreto para derrotar a Dámaso, y necesita su colaboración para llevarlo a cabo. Fíjense en el contraste tan hermoso entre estas dos mujeres y el hombre al que enfrentan. Mientras Dámaso actúa solo, confiado, convencido de que nadie puede tocarlo, Victoria y Mercedes construyen algo mucho más poderoso, una alianza real, basada en la confianza y en un objetivo compartido. Piensen en lo que esto significa, mis reinas. Mercedes ya no es la mujer rota que se desplomaba sin conocimiento hace apenas unos días. Se está convirtiendo en una pieza activa, valiente, dispuesta a arriesgarse dentro de su propia casa para ayudar a derrotar al hombre que la traicionó. Y con la información que Dámaso mismo, sin saberlo, le acaba de regalar sobre su plan contra Victoria, Mercedes tiene ahora la ventaja más importante de toda esta guerra. Sabe lo que él va a hacer antes de que lo haga. Y eso puede cambiarlo absolutamente todo, porque un plan que se conoce de antemano deja de ser una amenaza. Se convierte en una oportunidad. Ahora vamos con la súplica que Rafael no quiere escuchar. Luisa intenta convencerlo de que retire la orden de expulsar a Rosalía, y esta escena, mis reinas, duele de verdad. Luisa conoce el dolor de Rosalía mejor que nadie, ha caminado a su lado en esta búsqueda desesperada, y no puede quedarse callada viendo cómo la echan del único lugar donde todavía tenía una oportunidad de encontrar la verdad. Pero Rafael se lo niega, y lo hace con un argumento que golpea directo al corazón de Luisa. Le recuerda que ella misma actuó de forma muy parecida cuando Matilde se obsesionó con Evaristo. Piensen en el peso de esa comparación. Rafael no está solamente defendiendo su decisión, está usando el propio pasado de Luisa para justificarla, diciéndole en el fondo que ella también supo alguna vez lo que es proteger a alguien apartando a quien consideraba un peligro. Y eso nos deja con una pregunta incómoda. ¿Tiene razón Rafael al compararse con esa situación, o está usando un argumento conveniente para no enfrentar sus propias dudas sobre si esta decisión es justa? Porque para Rafael la situación con Rosalía ya llegó demasiado lejos, y cuando alguien dice eso, casi siempre es porque el miedo ya superó a la razón. Y el miedo, ya lo sabemos en esta historia, casi nunca toma las mejores decisiones. Antes de seguir, mis reinas, si este análisis les está gustando, denle a me gusta ahora mismo y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo capítulo de Valle Salvaje. Cada suscripción nos ayuda a seguir trayendo estos análisis todos los días. Y ahora sí, sigamos, porque lo que viene puede ser todavía más fuerte. Vamos ahora con el dilema que puede costarle el palacio entero a esta familia.
José Luis y don Hernando descubren que Rafael se plantea entregarle el palacio a Enriqueta para saldar la deuda de la familia. Y esto, mis reinas, es una noticia que sacude a toda la casa grande, porque no hablamos de vender una cosecha, ni de negociar un préstamo cualquiera. Hablamos de entregar la propiedad entera, el símbolo mismo de todo lo que esta familia construyó durante generaciones. Alejo, apenas se entera, comprende algo que su padre y su tío todavía no terminan de ver con claridad, el verdadero motivo detrás de esa decisión. Y aquí es donde el capítulo se pone realmente interesante, mis reinas, porque Alejo empieza a temer que su propio hermano esté dispuesto a sacrificarlo todo para protegerlo a él. Pensemos juntas en esto. Puede ser que la deuda con Enriqueta esté relacionada de alguna manera con algo que el propio Alejo hizo o dijo en el pasado. Puede ser que Rafael esté cargando en silencio con una responsabilidad que en realidad le corresponde a su hermano menor. O puede ser, simplemente, que Alejo conozca el carácter de Rafael lo suficiente como para saber que cuando se trata de proteger a su familia, este hombre es capaz de sacrificarse hasta el límite más doloroso. Sea lo que sea, mis reinas, esto añade una capa enorme de culpa y de responsabilidad al ya frágil estado emocional de Rafael. Un hombre que ya carga con la ruina del palacio, con la pérdida de Adriana, con la búsqueda de su hija, con la expulsión de Rosalía, y ahora, encima, con la posibilidad de perder su hogar entero por proteger a alguien que ama profundamente. Y aquí tenemos que preguntarnos algo importante, ¿hasta dónde puede llegar un hombre que ya no tiene nada que perder? Porque Rafael, capítulo tras capítulo, se está quedando sin opciones, y los hombres sin opciones, ya lo sabemos en esta historia, suelen tomar las decisiones más drásticas de todas. Pensemos también en lo que esto significa para Alejo, porque este muchacho lleva capítulos enteros mostrándose distante, casi indiferente ante los asuntos más importantes de su familia. Y ahora, de pronto, es él quien mejor entiende el peligro real que corre su hermano. Eso nos dice algo muy revelador, mis reinas, que la indiferencia de Alejo nunca fue indiferencia de verdad. Era, quizás, una forma de protegerse a sí mismo de un peso que no sabía cómo cargar. Y hoy, cuando ese peso amenaza con caer sobre Rafael por su culpa, la máscara empieza a caérsele poco a poco. Porque no es lo mismo ver el sacrificio de otro desde la distancia, que entender que ese sacrificio existe precisamente para protegerte a ti mismo. Y esa culpa, mis reinas, puede ser justo el empujón que finalmente saque a Alejo de su silencio. Este es, para mí, el momento más pesado de todo el capítulo. Porque ya no hablamos solamente de dinero, ni de tierras, ni de un préstamo con Enriqueta. Hablamos de un hombre que está a punto de perder literalmente todo lo que su familia construyó durante generaciones, solamente por amor a su hermano. Y si Rafael firma esa entrega, mis reinas, el valle entero va a cambiar de dueño, y con él, probablemente, el destino de todos los personajes que hemos seguido durante meses. Vamos ahora con el respiro que todas necesitábamos en medio de tanta tensión. Peppa y Martín vuelven a dejarse llevar por sus sentimientos. Recordemos de dónde vienen estos dos, mis reinas. La carta desgarradora de Francisco. La culpa que Amadeo les echó en cara a ambos. El propio Martín defendiéndose ante las sospechas de que su cercanía con Peppa escondía algo más de lo que él mismo quería admitir en voz alta. Y hoy, esa tensión que llevaban semanas conteniendo, finalmente explota en un beso apasionado que confirma lo que muchas de nosotras ya sospechábamos, que esta historia entre Peppa y Martín nunca terminó de apagarse del todo. Pero no podemos dejar de pensar en el peso que este beso trae consigo, mis reinas, porque cada vez que estos dos se acercan, la sombra de Francisco vuelve a aparecer, junto con la pregunta de si merecen ser felices después del daño que sin querer le causaron a un hombre bueno. Y esa culpa no se va a ir simplemente porque ellos decidan dejarse llevar. Va a seguir ahí, en cada mirada, en cada silencio incómodo, recordándoles el precio que ya pagaron por este amor. Ahora vamos con la guerra silenciosa de los perfumes, porque Matilde encuentra en Enriqueta una aliada completamente inesperada. Y esto,
mis reinas, es de las combinaciones más curiosas que nos ha dado esta historia últimamente, porque Enriqueta y Matilde no tienen absolutamente nada en común. Una es una dama poderosa y calculadora, siempre pensando en el beneficio de su familia. La otra es una simple doncella que solamente quiere que se reconozca lo que ella sabe, que Nicolás no tiene ni idea de fragancias. Pero justo en este momento sus caminos se cruzan, porque Enriqueta decide darle a Nicolás una lección de humildad, probando ella misma las fragancias que él tanto presume conocer. Y el resultado no es el que Nicolás esperaba. La valoración de Enriqueta termina reforzando exactamente la postura que Matilde ha defendido desde el principio. Piensen en la satisfacción de este momento, mis reinas, porque durante semanas vimos a Nicolás humillar a Matilde a espaldas de Atanasio, restregándole su falta de experiencia, tratándola como si su opinión no valiera absolutamente nada. Y hoy, gracias a una mujer con el poder suficiente para que su palabra sí importe, la verdad de Matilde queda confirmada delante de todos. Pero no nos confundamos, mis reinas, que Enriqueta apoya a Matilde en esto no significa que de pronto sean aliadas de verdad. Enriqueta actúa siempre por sus propios intereses, y si hoy le conviene darle una lección a Nicolás, mañana podría estar del lado contrario sin dudarlo un segundo. Y por último, mis reinas, el hilo que nos deja con más preguntas que respuestas. Manuela se acerca a Braulio hablando de una novela que está leyendo. Un gesto tan sencillo, tan cotidiano, que esconde mucho más de lo que parece a simple vista. Recordemos cómo dejamos a estos dos, un beso que Manuela restó importancia, y Braulio confundido, sin saber si eso significaba algo o si debía olvidarlo por completo. Hoy, a través de algo tan simple como compartir sus impresiones sobre un libro, Manuela le abre una puerta nueva, y Braulio, que lleva semanas dudando de todo, aprovecha esa conversación para acercarse a ella otra vez. Pero aquí viene el detalle que más me inquieta, mis reinas, porque cuando Braulio después le cuenta esas mismas palabras a Alejo, la reacción de este último deja entrever que hay mucho más detrás de esta historia de lo que parece. ¿Será que Alejo también siente algo por Manuela? ¿Será que esa calma sospechosa que vimos antes, cuando su padre le contó sobre la propuesta de Dámaso, en realidad tenía que ver con esto, con estar pensando en otra cosa completamente distinta a los negocios familiares? Guarden bien este hilo, mis reinas, porque si Alejo también tiene sentimientos por Manuela, entonces se nos viene un triángulo que puede complicar todavía más la vida de Braulio, justo cuando este muchacho ya tiene suficiente con lo que carga en silencio. Y antes de cerrar este análisis, mis reinas, no podemos olvidar todo lo que sigue ardiendo por debajo de la superficie de este valle. Petra sigue cargando con una decisión pendiente sobre el hijo de Adriana, una decisión que se vuelve más urgente que nunca si Luisa realmente encuentra pruebas en esa cabaña. Pedrito sigue guardando el secreto de la pequeña María, un secreto que en cualquier momento puede explotarle en las manos. Atanasio se mete cada vez más profundo en el negocio con Nicolás, mientras Matilde, fortalecida ahora con el respaldo inesperado de Enriqueta, no baja la guardia ni un segundo. Cada uno de estos hilos se está acercando peligrosamente al punto de ebullición, y cuando eso pasa en Valle Salvaje, ya lo sabemos todas, todo termina explotando al mismo tiempo. Quiero detenerme un momento, mis reinas, en algo que muchas veces pasamos por alto cuando analizamos capítulo tras capítulo, y es la manera en que esta historia construye sus villanos. Dámaso no es un villano de caricatura, no es un hombre que hace el mal sin razón. Es un hombre que construyó una fortaleza de mentiras durante años, ladrillo por ladrillo, y esa misma fortaleza es la que hoy empieza a resquebrajarse, no por un ataque externo, sino por su propio exceso de confianza. Y eso, mis reinas, es lo que hace que esta historia sea tan adictiva, que los villanos caigan por sus propios errores, y no por golpes de suerte de los buenos. Pensemos también en el papel que está jugando Mercedes en toda esta trama. Hace apenas unos capítulos era una mujer rota, desplomándose sin conocimiento, atrapada en un matrimonio construido sobre mentiras.
Y hoy la vemos sosteniendo, con un temple absoluto, la conversación más peligrosa de toda su vida, escuchando a su esposo planear la destrucción de su nueva aliada sin que un solo músculo de su rostro la delate. Ese cambio, mis reinas, no ocurrió de la noche a la mañana. Ocurrió capítulo a capítulo, herida a herida, hasta convertir a una mujer sometida en una pieza clave de la resistencia contra Dámaso, y no podemos dejar de mencionar a Rafael, porque este hombre se está convirtiendo, capítulo tras capítulo, en el corazón trágico de esta historia. Cada decisión que toma parece empujarlo un paso más cerca del abismo. Expulsa a Rosalía por miedo a repetir un error del pasado, y ese miedo termina abriendo una herida nueva con Luisa. Considera entregar el palacio por proteger a su hermano, y esa decisión amenaza con destruir el legado entero de su familia. Es un hombre atrapado entre el deber y el amor, y en Valle Salvaje, ya lo sabemos, esa combinación nunca termina bien sin sacrificio. Antes de llegar al final de este análisis, mis reinas, quiero pedirles un segundo favor. Si tienen alguna teoría sobre lo que puede esconder Alejo, o sobre lo que Luisa puede encontrar en esa cabaña, compártanla en los comentarios. Me encanta leer sus predicciones, y muchas veces ustedes ven detalles que a mí se me escapan. Y si todavía no lo han hecho, activen la campanita para que les llegue la notificación en cuanto suba el análisis del próximo capítulo, porque lo que viene, mis reinas, promete ser todavía más fuerte que todo lo que hemos visto hoy. Ahora quiero llevarlas un poco más al detalle, mis reinas, porque hay matices en este capítulo que merecen su propio espacio. Empecemos otra vez con la trampa a las comadronas, porque hay algo en la manera en que Rosalía participa de este plan que dice mucho sobre el tipo de mujer en la que se ha convertido. Recordemos que hace apenas unos meses, esta misma mujer llegó al valle acusando al hombre equivocado, dejándose llevar por la desesperación más que por la estrategia. Hoy, en cambio, la vemos participando en una trampa calculada, paciente, construida junto a otras dos mujeres que en algún momento fueron sus rivales. Ese cambio, mis reinas, es uno de los arcos más silenciosos y más hermosos de toda esta temporada, porque nos muestra a una madre que aprendió, a fuerza de golpes, que la furia sola no encuentra hijas perdidas, pero la paciencia bien dirigida sí puede hacerlo. Y pensemos también en el rol de Bárbara en todo esto, porque durante mucho tiempo la vimos enfrentada a Luisa, desconfiando de sus intenciones, protegiendo celosamente cada pista que encontraba. Verlas hoy trabajando juntas, codo a codo, cercando a las mismas mujeres que alguna vez las enfrentaron entre sí, es la prueba de que en Valle Salvaje el dolor compartido termina uniendo incluso a quienes empezaron como enemigas. Y esa unión, mis reinas, es precisamente lo que hace que esta trampa tenga tantas probabilidades de funcionar, porque ya no es una mujer desesperada actuando sola, es una alianza de tres mujeres que se necesitan mutuamente para sostener el peso de la verdad que están a punto de descubrir. Vamos ahora un poco más profundo con Dámaso, porque quiero que pensemos en el patrón que se repite en este personaje. Cada vez que Dámaso siente que tiene el control absoluto de la situación, es exactamente en ese momento cuando comete el error que lo expone. Le pasó con Pura, cuando la amenazó con un cuchillo pensando que el miedo bastaría para silenciarla para siempre, y sin embargo esa amenaza terminó empujando a la propia Pura hacia la confesión. Y ahora vuelve a pasarle con Mercedes, la persona a la que menos debería haberle confiado un plan tan peligroso. Esto nos dice algo importante sobre este villano, mis reinas, y es que su mayor debilidad no es la falta de inteligencia, es el exceso de desprecio hacia las personas que considera débiles. Y ese desprecio, tarde o temprano, siempre termina siendo la grieta por la que se filtra su propia caída. Quiero detenerme también en la relación entre Victoria y Mercedes, porque me parece uno de los giros más interesantes de todo este tramo de la historia. Estas dos mujeres empezaron como rivales dentro del mismo círculo familiar, cada una desconfiando profundamente de la otra. Y sin embargo, la traición compartida de Dámaso las ha llevado a construir algo que ninguna de las dos esperaba, una alianza basada en la vulnerabilidad y en la necesidad mutua de justicia.
Victoria necesita a alguien dentro de la casa que pueda moverse sin levantar sospechas, y Mercedes necesita a alguien que le devuelva el sentido de propósito que Dámaso le arrebató durante años. Juntas, mis reinas, forman una combinación que Dámaso jamás vio venir, precisamente porque nunca consideró a ninguna de las dos como una amenaza real. Y no puedo dejar pasar el momento entre Rafael y Luisa, porque hay algo profundamente humano en la manera en que Rafael se defiende usando el propio pasado de ella. No es un argumento cruel por crueldad, es el argumento de un hombre que necesita desesperadamente creer que está haciendo lo correcto, aunque en el fondo tenga dudas. Y esa necesidad de justificarse, mis reinas, es exactamente lo que lo hace un personaje tan complejo. Rafael no es un tirano que disfruta tomando decisiones dolorosas, es un hombre que carga con el peso de proteger a toda su familia, y ese peso lo está empujando, capítulo tras capítulo, hacia decisiones cada vez más difíciles de sostener. Volvamos un momento al dilema del palacio, porque quiero que pensemos en las consecuencias que esto tendría para todos los personajes que hemos seguido durante meses. Si Rafael efectivamente entrega el palacio a Enriqueta, no solamente pierde su hogar, pierde también el símbolo de autoridad que le ha permitido protegerlos a todos hasta ahora. José Luis perdería la base desde la cual maneja sus propios negocios turbios. Don Hernando perdería el lugar que durante años consideró su legado. Y Alejo, mis reinas, tendría que cargar con la culpa de saber que su hermano sacrificó absolutamente todo por protegerlo a él. Es un dominó de consecuencias que puede redefinir por completo el mapa de poder de este valle. Y hablando de dominós, mis reinas, quiero que pensemos también en el beso entre Pepa y Martín desde un ángulo un poco distinto al que ya comentamos. Porque este no es solamente un momento romántico aislado, es la reactivación de una herida que toda la familia pensaba cerrada. Amadeo ya les reclamó una vez a ambos su cercanía. Francesco dejó una carta que todavía pesa sobre las decisiones de Martín. Y si este beso llega a saberse fuera del círculo íntimo de estos dos, mis reinas, no va a ser solamente un escándalo romántico, va a reabrir todas las heridas familiares que esta historia lleva meses intentando cerrar. Por eso creo que este momento, aunque se sienta como un respiro, en realidad está sembrando una nueva tormenta para capítulos futuros. Ahora quiero volver un momento sobre Matilde, porque su historia me parece uno de los arcos más satisfactorios de ver crecer semana tras semana. Empezó como una doncella sin voz, humillada constantemente por Nicolás delante de Atanasio, obligada a callar cada vez que su experiencia era cuestionada. Y hoy, gracias a una validación que jamás esperó, de la mujer menos probable de todo el valle, su palabra finalmente pesa. Pero quiero que noten algo importante, mis reinas, esta victoria no borra la fragilidad de su posición. Enriqueta no es una aliada leal, es una mujer que actúa siempre según su propia conveniencia. Así que aunque hoy Matilde gane esta pequeña batalla, la guerra por su lugar dentro de ese negocio de perfumes está lejos, muy lejos de haber terminado. Y el triángulo que empieza a insinuarse entre Braulio, Manuela y Alejo merece que le dediquemos un momento más, porque hay algo particularmente doloroso en la posición de Braulio en este punto de la historia. Este es un muchacho que ya carga con secretos propios, con dudas sobre su lugar dentro de la familia, y que ahora, además, tendría que enfrentar la posibilidad de que su propio hermano sienta algo por la misma mujer que empieza a devolverle una razón para sonreír. Si esta sospecha se confirma en los próximos capítulos, mis reinas, estaríamos ante uno de los conflictos fraternos más dolorosos de toda la temporada, no por villanía, sino por la simple crueldad de que dos hermanos buenos puedan enamorarse de la misma persona sin haberlo buscado. Quiero cerrar esta parte del análisis recordándoles, mis reinas, que en Valle Salvaje nada ocurre por casualidad. Cada gesto pequeño, cada mirada que parece insignificante, termina teniendo consecuencias capítulos después. La trampa de hoy puede ser la pieza que finalmente conecte el robo de la hija de Rosalía con el destino del hijo de Adriana. El error de Dámaso puede ser el primer paso hacia su propia caída.
Y hasta el beso de Peppa y Martín, en medio de tanta tensión, nos recuerda que en este valle, incluso en los peores momentos, el corazón sigue latiendo con la misma fuerza de siempre. Antes de llegar al análisis final, mis reinas, quiero compartir con ustedes algo que llevo pensando desde que vi este avance por primera vez, y es la manera en que esta temporada de Valle Salvaje está construyendo un contraste muy claro entre dos tipos de poder. Por un lado tenemos el poder de Dámaso, un poder construido sobre el miedo, sobre el secreto y sobre la desconfianza absoluta hacia todos los que lo rodean. Y por otro lado tenemos el poder que están construyendo Victoria y Mercedes, un poder basado en la confianza compartida, en la vulnerabilidad, en decir la verdad aunque duela. La historia, capítulo tras capítulo, parece estar demostrándonos cuál de los dos tipos de poder es en realidad más frágil, y cuál es el que termina resistiendo cuando todo se derrumba a su alrededor. Y esto conecta directamente con lo que le está pasando a Rafael, mis reinas, porque él también está atrapado entre dos formas de ejercer autoridad. Por un lado, el modelo silencioso y sacrificado que aprendió de su propia familia, cargar solo con el peso, proteger sin explicar, decidir sin consultar. Y por otro lado, la posibilidad de abrirse, de confiar en Luisa, en Alejo, en las personas que realmente lo aman y compartir el peso de las decisiones más difíciles. Cada vez que Rafael elige el silencio en lugar de la confianza, la historia parece castigarlo con una nueva pérdida. Y no puedo evitar preguntarme, mis reinas, si este capítulo 459 no será el momento exacto en el que Rafael finalmente entienda que cargar solo con todo ya no es sostenible. Pensemos también, por un momento, en Alejo y en lo que representa su silencio a lo largo de tantos capítulos. Muchas veces confundimos la distancia con la indiferencia, y esta historia nos está enseñando, poco a poco, que no siempre es así. A veces la distancia es la única herramienta que alguien tiene para sobrevivir a un peso que no sabe cómo nombrar. Y si mis sospechas sobre Manuela son correctas, mis reinas, entonces el silencio de Alejo nunca fue sobre los negocios familiares, fue sobre un sentimiento que no sabía cómo enfrentar sin herir a su propio hermano. Quiero añadir un último matiz antes de cerrar, mis reinas, porque hay un detalle que conecta absolutamente todas las tramas de este capítulo, aunque a simple vista parezcan historias separadas. En todas ellas, sin excepción, hay un personaje que sabe algo que otro todavía ignora. Mercedes sabe el plan de Dámaso y él no lo sabe. Luisa sospecha del hijo de Adriana y las comadronas no lo saben. Alejo intuye el verdadero motivo detrás de la deuda, y su padre todavía no lo ve. Y Braulio guarda una reacción de Alejo que Manuela ni siquiera imagina. Este capítulo, mis reinas, es en realidad un estudio sobre el poder de la información oculta, sobre cómo cada personaje avanza con una ventaja o una desventaja invisible que puede cambiarlo todo en el momento menos esperado. Y esa es, para mí, la verdadera razón por la que Valle Salvaje logra mantenernos pegadas a la pantalla capítulo tras capítulo, porque nunca sabemos con certeza quién tiene realmente el control de la historia. Y si lo pensamos con calma, mis reinas, esta idea de la información oculta también explica por qué tantos personajes de esta historia terminan tomando decisiones que después lamentan. Rafael decide sin consultar a Luisa porque cree que solamente él conoce el verdadero peso de repetir un error familiar. Dámaso confía en Mercedes porque no conoce el cambio que ya ocurrió dentro de ella. Y hasta Rosalía, meses atrás, acusó al hombre equivocado porque no tenía toda la información que hoy finalmente empieza a reunir junto a Luisa y Bárbara. Cada error de este valle, si lo miramos con atención, nace de la misma raíz, decidir con información incompleta y después pagar un precio que casi siempre es más alto de lo que cualquiera imaginó al principio. Y quiero dejarles una última reflexión antes de entrar al cierre, mis reinas, sobre el propio título que este capítulo se ha ganado dentro de la temporada. 459 capítulos son muchísima historia acumulada, muchísimos personajes que hemos visto crecer, equivocarse, perdonar y volver a equivocarse. Y sin embargo, lejos de sentirse agotada, esta trama sigue encontrando maneras de sorprendernos, de conectar hilos que parecían completamente separados.
de convertir una simple conversación sobre un libro en la semilla de un futuro triángulo amoroso. Eso, para mí, es la marca de una gran telenovela, la capacidad de que ni un solo gesto se sienta desperdiciado, de que cada mirada, cada silencio y cada palabra de más terminen teniendo su peso capítulos después. Y por eso, mis reinas, aunque llevemos meses siguiendo Valle Salvaje juntas, capítulos como este me recuerdan por qué seguimos aquí, semana tras semana, esperando la próxima entrega con el corazón en la mano. Y hay algo más, mis reinas, que quiero mencionar antes de cerrar, y es lo bien que esta temporada está manejando el ritmo entre la acción y la pausa. Un capítulo que solamente acumulara tensión, sin ningún respiro como el beso de Peppa y Martín, o sin ningún momento de justicia pequeña como la victoria de Matilde, terminaría agotando a cualquier audiencia. Pero Valle Salvaje sabe exactamente cuándo bajar la intensidad para que la siguiente subida golpee todavía más fuerte. Es una construcción casi musical, mis reinas, tensión, respiro, hasta llegar al acorde final que nos deja con el alma en vilo hasta el próximo capítulo. Y una última cosa antes del cierre, mis reinas, porque no quiero dejar pasar el mérito del elenco en este capítulo. Sostener escenas de tanta tensión contenida, como la de Mercedes escuchando el plan de Dámaso sin delatarse, exige un control actoral enorme. Ese tipo de actuación silenciosa que muchas veces pasa desapercibida frente a los gritos y las confrontaciones directas, pero que en realidad es la que sostiene el corazón emocional de toda la historia. Ahora sí, mis reinas, vamos con el punto crítico de todo este capítulo, la cosa que creo que todas hemos pasado por alto en medio de tanta acción. No es la trampa a las comadronas, ni siquiera el error de Dámaso con Mercedes. El punto crítico de hoy es una sola frase, la que Rafael le dice a Luisa cuando le recuerda su propio pasado con Matilde y Evaristo. Porque en ese instante, sin darse cuenta, Rafael revela que su verdadero miedo nunca fue Rosalía. Su verdadero miedo es repetir los mismos errores que ya destruyeron parte de esta familia una vez, y terminar, sin quererlo, convertido en la misma figura autoritaria que tanto le costó perdonarle a su propio padre. Ahí está el verdadero análisis, mis reinas, no en lo que Rafael decide, sino en el miedo que lo empuja a decidir así. Un hombre que actúa desde el miedo a repetir el pasado, casi siempre termina repitiéndolo de todas formas, solamente que con un nombre distinto, con una víctima distinta. Y si esto se confirma en los próximos capítulos, Rosalía podría convertirse en la prueba viviente de que Rafael, sin quererlo, se está transformando en aquello que más temía llegar a ser. Y eso nos deja con la pregunta abierta que quiero dejarles hoy, mis reinas. ¿Puede un hombre bueno convertirse en tirano solamente por intentar evitar el error de otro? Yo tengo mi propia teoría, pero prefiero escuchar primero la suya en los comentarios. Y así se nos presenta este capítulo tan decisivo, mis reinas, con las comadronas cayendo en la trampa de Luisa, Bárbara y Rosalía, con Dámaso confesándole su plan a la mujer que ya lo traicionó por dentro, con Victoria y Mercedes dando el paso definitivo hacia su ofensiva, con Rafael negándose a escuchar a Luisa, con el palacio entero en juego por culpa de una deuda, con Peppa y Martín cediendo a un beso cargado de culpa, con la victoria silenciosa de Matilde gracias a Enriqueta, y con la sombra de un posible triángulo entre Braulio, Manuela y Alejo. Nada es casualidad en esta historia, mis reinas. Cada movimiento de hoy va a definir lo que viene mañana. Y ahora les toca a ustedes, que son las que mandan aquí. 3 preguntas, contéstenmelas con el corazón en los comentarios. La primera, ¿creen que Luisa va a encontrar la prueba definitiva en la cabaña de las comadronas, y que esa prueba va a conectar de una vez por todas el robo de María con el destino del hijo de Adriana? La segunda, con la información que Dámaso le acaba de regalar sin saberlo a Mercedes, ¿creen que Victoria y ella van a lograr adelantarse a su plan, o Dámaso todavía tiene unas bajo la manga? Y la tercera, la reacción de Alejo al enterarse del acercamiento entre Braulio y Manuela, ¿creen que esconde sentimientos por ella? Suéltenme sus teorías, que quiero leerlas todas. Yo ya tengo las mías, mis reinas, pero quiero escuchar las suyas primero.
Y del 0 al 10, díganme qué nota le ponen a este capítulo. Si este análisis las dejó con el corazón acelerado como a mí, ya saben, su me gusta ahora mismo y acompáñenme en el próximo capítulo, porque lo que viene puede ser el que le dé vuelta a todo Valle Salvaje. Cuídense mucho, mis reinas. Abracen fuerte a los suyos, y nos vemos muy pronto.